Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches a todos. Vamos a orar al Señor para dar por comenzada esta clase y poner este tiempo en sus manos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche. Permite, Señor, conectarnos por estos medios para poder, Señor, estudiar tu palabra, para poder, Padre Santo, ser diligentes en escudriñar tus sagradas escrituras, Señor, de manera que podamos vivir por ellas, de manera que podamos ser afirmados por ellas, y de manera, Señor, que podamos ser edificados por ellas, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad, Señor, que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ayúdanos, Padre, a no menospreciar esta enseñanza, a no menospreciar tu palabra, Señor, a poder atesorarla como lo más importante, lo más valioso para nosotros, Señor. Darte gracias en todo momento que nos permites estas instancias para poder crecer como iglesia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque muchos en nuestro país actualmente, Señor, están eh, orando por una iglesia, nos escriben a diario, Señor, preguntando por una iglesia de sana doctrina en diferentes ciudades y pues lastimosamente no todos tienen ese privilegio, esa bendición. Sin embargo, Señor, a ti te ha complacido darnos a nosotros ese enorme privilegio. Te damos gracias, Señor, que pudiéramos ser uno de esos hermanos. Sin embargo, Señor, a ti te ha placido, Dios mío, poder tenernos y congregarnos acá. Ayúdanos, Señor, a no tomar ese privilegio y esa bendición en poco, a valorar nuestra iglesia local, a valorar, Señor, sus instancias de enseñanza, que cada una, Señor, está orientada, Padre, a podernos revelar tu palabra, a podernos instruir, Señor, en verdad y en justicia, de modo, Señor, que seamos cada vez más conformados a la imagen de tu Hijo Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder vivir conforme a las verdades que la palabra enseña, que podamos ser verdaderamente, Señor, una iglesia que alumbra en esta ciudad y que trae a muchas personas, Señor, que por medio de la predicación del Evangelio llama a los pecadores al arrepentimiento y glorifica a Dios en todas las cosas que hace, Señor. No solamente en la predicación, no solamente en la sana doctrina, sino que en la vida, Señor, práctica como cristianos. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos entonces en el capítulo 16 de Apocalipsis. Permítanme partir acá nuestro material. Upa. ¿Quiere arrancar? Hoy sí, ¿verdad? Sí, estamos grabando. ¿Sí? Que no he escuchado. Recording. Sí, sí, sí. Sí, Ah, sí, sí, ok, ok, ok. Bien. Ok, los hermanos en casa eh, pueden ver la presentación, hermanos. Sí se ve, pastor. Ok, muchas gracias. Bien, entonces, hermanos, estamos en la sexta sección que tiene que ver con el juicio de las siete copas. Comprende los capítulos entre el 15 y el 16 hasta el versículo 21. Y dentro de este capítulo 16, nos encontramos ahorita en el versículo 1. Y vamos a ver que hay una orden soberana desde el cielo para derramar el juicio de estas siete copas. Pero antes de entrar en materia de lo que son las siete copas, quisiera primeramente, mis hermanos, llevarlos a hacer una recapitulación, viendo la conexión que hay entre los juicios anteriores, que son las trompetas,
y los juicios actuales que vamos a ver, que son los juicios de las copas. Y vamos a ver que ambas están profundamente vinculadas. Ambas hablan acerca de lo mismo, solo que una de manera más explícita y otra de manera más superficial, pero que ambas al final tienen muchas similitudes, así como también diferencias. Así que antes de entrar en el capítulo 16, vamos a ver esta relación entre las trompetas y las copas como un análisis del significado de cada una y la relación que ambas tienen con las plagas de Egipto. Primeramente, vamos a recordar nuestra enseñanza acerca de las trompetas. Cuando leímos en los capítulos 8, 9 y 11 que tienen que ver con las trompetas, mirábamos que el primer ángel tomó la primera trompeta y ¿qué pasó? Llovió fuego y granizo del cielo, ¿verdad? Y estos elementos causaron llagas en los hombres en la tierra. El segundo ángel tocó la trompeta y ¿qué pasó? Nos dice que hay una montaña que cayó al mar y envenenó las fuentes de las aguas. Tercer ángel tocó la trompeta y ¿qué pasó? Una estrella cayó del cielo a la tierra. Luego el cuarto ángel tocó la trompeta y hubo una plaga de oscuridad. Y vimos en aquel entonces cómo esto está conectado con las plagas de Egipto, ¿verdad? Porque en Egipto también llovió fuego, también el agua se convirtió en sangre de manera que nadie podía beber, también hubo oscuridad y así sucesivamente muchas otras cosas. Luego el cuarto ángel tocó la trompeta y salieron toda clase de monstruos del abismo. El quinto ángel tocó la trompeta y los cuatro ángeles que estaban sobre el río Éufrates fueron desatados y trajeron gran aflicción a los moradores de la tierra. Y el séptimo ángel tocó la trompeta y ¿qué pasó? El juicio final. Aparece el Señor en su templo, aparece el arca del pacto y esta es una manifestación del juicio final y la destrucción de la tierra como nosotros la conocemos. Así que esas son las trompetas. Ahora vamos a ver la relación estrecha que tiene las trompetas con las copas. Después de que ya hemos recordado este juicio de las trompetas, vamos a leer ahora que son los juicios de las copas. Y quisiera que alguien me pueda ayudar a leer Apocalipsis 16, donde habla acerca de las copas. Voy a compartir para que los hermanos que están desde casa puedan leer también. Apocalipsis 16, desde el 1 hasta el 21. Oí una gran voz que decía, Sí. desde el templo a los 7 ángeles, y derramó sobre la tierra los 7 copas del reino de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerte, y murió todo ser viviente que veía en el mar. Ahí. Vaya recordando las trompetas. La primera fue el fuego y el granizo que causó llagas a los hombres, ¿verdad? Y dice que el primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. El segundo vimos la montaña que caía en el mar y que envenenaba las fuentes de agua. Entonces vemos acá que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Sigamos. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eres el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a la sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado
fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Tiene poder sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la trompeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, a reunirnos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que ve y guarda sus frutos, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió a gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, pues no lo hubo jamás de los hombres desde que los hombres han estado sobre la tierra. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos a recordar entonces las últimas 3 trompetas. Eran los monstruos que salían del abismo, luego los 4 ángeles que son soltados del Éufrates y finalmente el juicio del trono de Dios. Y entonces vemos que hay una relación directa entre las trompetas y estas copas, ¿verdad? Más adelante vamos a ver un paralelismo, o sea, vamos a ver una a una. ¿Qué dice la primera trompeta, qué dice la primera copa y cómo ambas se relacionan con las plagas de Egipto? Así que antes de pasar a eso, déjenme volver a nuestra presentación. Para los hermanos que están en casa. Ah, no, pero tengo que darle compartir, ¿no? Sí. Bien, entonces teníamos ahí a las 3 últimas trompetas y su relación con las 3 últimas copas. Entonces, en este análisis que estamos haciendo, vamos a ver que las trompetas y las copas en Apocalipsis, ambas son representaciones de juicios divinos. Y aunque algunos lo ven como juicios distintos, sus similitudes superan sus diferencias y ambos hacen una referencia a las plagas de Egipto. El lenguaje que encontramos en ellos y la descripción que se da de estos juicios evoca el lenguaje y evoca las escenas de las plagas del Éxodo. En la siguiente presentación, es decir, en esta presentación, vamos a explorar la relación entre las trompetas y las copas en Apocalipsis, analizando tanto las similitudes como las diferencias, su paralelismo con las plagas del Éxodo, el orden en que se dan los juicios, el propósito de las copas, la respuesta de Dios a los santos y finalmente el juicio final y la manifestación de la gloria de Dios en relación con estos juicios. Así que comencemos primero viendo las similitudes y las diferencias. Primero vamos a ver las diferencias. Después vamos a ver los paralelismos porque no podemos ver similitudes si no vemos qué es lo que están simbolizando una y la otra. Entonces, diferencias. Tenemos por un lado las 7 trompetas y por otro lado las 7 copas. En primer lugar, las 7 trompetas vemos que afectan la naturaleza. Todo lo que está pasando en el contexto de estos juicios tiene algo que ver con la naturaleza. En cambio, el juicio de las 7 copas vemos
cómo esto afecta a los impíos, ¿verdad? Entonces es como que si tuviéramos dos cámaras, una en el campo, en el lugar de los hechos, en la acción, y otra desde el punto de vista de el que la está pasando, el que está ahí sufriendo estos embates. Entonces, esa es la óptica que tienen los dos juicios. Las 7 trompetas presentan un efecto parcial, mientras que las 7 copas presentan un efecto universal. Por otro lado, las 7 trompetas anuncian estos juicios o presentan de una manera preliminar, son como la vista previa, ¿verdad? Pero las 7 copas lo que hacen es expandir y explicar todo lo que nosotros no podemos ver a profundidad en el juicio de las 7 trompetas. Entonces, las 7 trompetas son una vista previa y las 7 copas son la amplificación, son la ampliación de ese juicio. Miremos entonces el paralelismo que estos juicios tienen con las plagas de Egipto. ¿Qué es paralelismo? Es cómo estas cosas se relacionan estrechamente con las plagas de Egipto, ¿verdad? Cómo van a la par, cómo van en paralelo. En primer lugar, tenemos las 7 trompetas. La primera trompeta dice que el granizo de fuego y la sangre caen sobre la tierra y 1/3 de la tierra se quema. En las copas nos dicen que llagas malignas vienen sobre los que tienen la marca de la bestia y han adorado a la imagen. Esto nos habla de la 7ª y 6ª plaga en Éxodo 9:22 y en Éxodo 9:8. Luego, en la segunda trompeta, una montaña ardiente cae en el mar. 1/3 del mar se convierte en sangre y 1/3 de las criaturas marinas mueren y 1/3 de los barcos son destruidos. Ahora, esto evoca la primera plaga de Éxodo, cuando el río se convirtió en sangre y entonces afectó todo lo que era el comercio de Egipto y la fuente de agua potable para la ciudad. Y en la segunda copa también se nos dice que se derrama esta copa sobre los mares y se convierten en sangre y todo ser vivo muere en él. También es una referencia a la primera plaga de Éxodo, en Éxodo 7:17. Luego en la tercera trompeta, una estrella ardiente llamada Ajenjo cae sobre 1/3 de los ríos y fuentes y sus aguas se envenenan y muchos mueren. De nuevo, también esto evoca la primera plaga. En la tercera plaga se derrama una copa sobre ríos y fuentes y se convierten en sangre. También una referencia a la primera plaga. Luego, esta es la cuarta, ¿verdad? La cuarta trompeta dice 1/3 del sol, la luna y las estrellas son golpeados y la oscuridad se produce durante 1/3 de la noche y del día. Esta es la novena plaga de Egipto en Éxodo 10:21, la plaga de la oscuridad. Y la cuarta copa dice que se derrama una copa sobre el sol que abraza a los hombres con fuego, ¿verdad? Nos está hablando acerca de la 7ª plaga en Éxodo 9:22. Luego, en la quinta trompeta se abre el pozo del abismo. El sol y el aire se oscurecen con un humo del que salen langostas para atormentar a los hombres sin el sello de Dios, hombres que no tenían el sello de Dios. ¿Verdad? Esto habla de la 8ª y de la 9ª plaga de Éxodo, ¿no? En Éxodo 10:4 y Éxodo 10:21. En cambio, la quinta copa dice que se derrama una copa sobre el trono de la bestia y su reino se oscurece y los hombres se angustian. Vemos los mismos elementos: oscuridad en la tierra y angustia para los hombres que no tienen el sello, para los hombres que siguen a la bestia, ¿verdad? Y esto, de nuevo, es una alusión a la novena plaga de Éxodo, en Éxodo 10:21. Así que vamos a ver que hay elementos similares entre las trompetas y entre las copas, y a su vez esos elementos apuntan hacia una plaga en Egipto. Luego,
tenemos la sexta trompeta, que dice que 4 ángeles atados en el Éufrates son liberados con sus 200 millones de caballería. 1/3 de los hombres son asesinados por ellos. Y en la sexta copa se derrama una copa sobre el Éufrates que se seca para que los reyes del este puedan pasar. Y las ranas demoníacas engañan a los reyes del mundo para que se reúnan para la batalla en el Armagedón. De nuevo, el Éufrates está involucrado y la reunión de toda una caballería, ¿verdad? Para hacer este tipo de batalla. Y esto nos recuerda la segunda plaga del Éxodo, en Éxodo 8:2. Finalmente, la última trompeta dice que escucharon grandes voces en el cielo que anuncian la llegada del reino de Dios y de Cristo. Y se producen relámpagos, truenos, terremotos y granizo. Y esto habla de 2 cosas. En primer lugar, de la séptima plaga del Éxodo, Éxodo 9:22, y la descripción de la teofanía del pueblo sobre el monte Sinaí. ¿Se acuerdan cuando sube Moisés a encontrarse con Dios? El pueblo escuchaba truenos, relámpagos, luces, un montón de situaciones, terremotos, ¿verdad? Una cosa que daba miedo. El pueblo tenía miedo de esa manifestación y le dijo a Moisés, no, habla tú con Dios y dinos lo que Dios dice a nosotros, ¿verdad? Porque tenían bastante temor, tenían pavor de esa manifestación. Entonces, esto nos presenta a nosotros ese Dios grande y temible que viene para juzgar a la tierra, para juzgar a los malignos, para juzgar el reino del anticristo que se ha opuesto a Dios y que ha perseguido a los suyos. Similarmente, en la séptima copa, vemos que se derrama una copa en el aire y hay también una gran voz desde el trono de Dios que anuncia, hecho está. Y también se producen relámpagos, truenos y un terremoto sin precedentes y cae un terrible granizo. Y esto habla acerca de la séptima plaga de Éxodo, en Éxodo 9:22. Y también es una descripción de la teofanía en el Sinaí. Entonces ven cómo hay elementos que son similares, tanto en las trompetas como en las copas, y que también son elementos paralelos con las plagas en Egipto. Así que otra de las cosas que vemos que suceden en esta sección, en este capítulo 16, en comparación con las trompetas, es la cronología de los juicios. El eh, específico y otro es más universal, como uno es un anticipo y otro es una explicación detallada, como uno es un enfoque en la naturaleza y otro es un enfoque en los impíos. Esos son los elementos contrastantes, son los elementos de diferencia. Vimos ya los paralelos que hay entre uno y el otro en relación con las plagas de Egipto y ahora miremos las similitudes. Las similitudes que hay en todo esto es el orden en que los elementos son juzgados. Primero viene un juicio sobre la tierra, luego un juicio sobre el mar, un juicio sobre los ríos, un juicio sobre el sol, la oscuridad sobre el reino de los impíos, el Éufrates y la reunión para la batalla, y finalmente el juicio final. El orden en que se dan estos juicios, al decir el primer ángel tocó la trompeta o el primer ángel derramó la primera copa, todos se dan de la misma manera. Primero la tierra, después el mar, después los ríos, después el sol, después la oscuridad, después el Éufrates y después el juicio final. Es igual el orden en que se dan estos juicios. Entonces, ¿qué nos dice eso a nosotros? Que hay una correlación entre... Que son el mismo evento. ¿Verdad? Que son el mismo evento, solo que uno es más explicado y más detallado. Así que ya vimos las diferencias, vimos los paralelismos y vimos las similitudes. Miremos ahora el propósito de las copas. ¿Cuál es el propósito de estas copas? En primer lugar, explicar con más detalle los juicios divinos a lo largo de la historia
demostrando la dureza de los incrédulos y el justo castigo por su idolatría. En segundo lugar, estos juicios se dan en respuesta al clamor de los santos desde el trono de Dios, que decían: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no vas a vengar la sangre de nuestros hermanos? La respuesta es esta: a través de estos juicios el Señor trae justicia para aquellos que clamaban justicia contra sus perseguidores. Y en tercer lugar, demostrar la soberanía de Dios, su justicia y su gloria, culminando en la derrota de sus enemigos. En todo esto vemos que el soberano de todas las cosas es Dios. Ninguno de estos ángeles que traen juicio actúan por su propia mano. Todo viene o todo proviene de una orden expresa dada por Dios. Y el propósito de que estos ángeles traigan estos juicios es manifestar la justicia divina de Dios, que al final glorifican su nombre. Cuando Dios hace todas estas cosas, venga o vindica a sus santos, todo lo que sucede aquí en la tierra resulta en la gloria de Dios allá arriba. ¿Verdad? Siempre vemos constantemente que hay un canto de adoración, que hay un himno de victoria, hay un himno de alabanza para Dios por su justicia y por su gloria. Y de esa manera nos muestra a nosotros que el propósito principal del libro de Apocalipsis, al presentarnos estos juicios, es darnos a nosotros como su iglesia la certeza de que en el final de los tiempos Dios va a derrotar a sus enemigos y Él va a reinar para siempre, y todo lo que pase va a abonar a su gloria, va a resultar en su gloria. ¿Verdad? Ese es el propósito de estos juicios. Ahora, otra de las cosas, mis hermanos, que hay que resaltar en lo que hemos visto hasta acá es el ascenso y la caída de los enemigos del Señor en Apocalipsis. Porque desde los versos 12 hasta el 14, nosotros vemos que hay un orden en la que los enemigos van levantándose en contra del Señor. Y por consiguiente, luego llegamos a una pausa, ¿verdad? A un intermedio en el capítulo 15, y luego retomamos nuevamente en la segunda parte del capítulo 15 sobre estos juicios, y ahí comienzan estos juicios a desenredarse, y llegamos al 16, donde ya son los juicios, y vemos que comienzan a caer uno por uno los enemigos del Señor. Entonces, desde el 16 hasta el 19, vamos a ver que todos aquellos enemigos que se habían levantado, desde el 12 al 14, comienzan a caer. Pero, curiosamente, caen en un orden invertido, no de la misma manera en cómo se levantaron. Quiero mostrarles este cuadro. En los capítulos del 12 al 14, quedémonos aquí en este plano, para que es el ascenso. En los capítulos del 12 al 14 vemos cómo se van levantando uno a uno cada uno de los protagonistas de este caos final. Primeramente el dragón en el capítulo 12, luego la bestia en el capítulo 13, luego vemos el falso profeta, que es llamado la segunda bestia, en los versículos 11 al 18 del capítulo 13, y finalmente Babilonia en el capítulo 14:8. ¿Se acuerdan que ella había dado de beber del vino de su corrupción a todas las naciones, verdad? El dragón simboliza el mal y la oposición a Dios. La bestia representa el poder terrenal opresor, el gobierno que trata de presentarse, ¿se acuerdan?, como auténtico, como verdadero, y usurpando la autoridad y usurpando la divinidad del Cordero, tratando de imitar al Cordero. Y luego tenemos el falso profeta, que es el que engaña y desvía a las naciones. Babilonia simboliza el engaño y la corrupción que seduce a las naciones. Pero cuando ya viene la caída de estos protagonistas, de estos actores, vemos que la caída es inversa. Primero cae Babilonia en el capítulo 16 y 17. Su caída se describe con detalle y simboliza el fin de la corrupción. Después cae la bestia y el falso profeta.
en el capítulo 19, versículos 17 y 20, y en el capítulo 20 finalmente cae el dragón, que es cuando el dragón es vencido y es condenado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Hay varias claves de interpretación para entender por qué se da esta singularidad. En primer lugar, la falta de secuencia cronológica. El libro no sigue un orden temporal estricto. Juan no está preocupado en presentar a los receptores de este mensaje estas visiones y todo este escenario de una manera cronológica, ¿verdad? Entonces, el hecho de que lo presente de una manera asincrónica nos está diciendo que las visiones no siguen un orden temporal estricto, sino que sí, enfatiza el simbolismo y el mensaje teológico. Lo que prevalece son los símbolos que estas personas representan, lo que estos actores representan, ¿verdad? Y también, ya cuando vemos que todas estas cosas representan el juicio de Dios, esto significa que los cuatro enemigos son eliminados al mismo tiempo, reflejando que todos ellos van a caer cuando el juicio de Dios comience sobre la tierra. Y que todos, sin excepción, van a ir al mismo lugar, al lago de fuego. Finalmente, es importante conocer, saber y asociar todas estas escenas, todas estas visiones al imaginario del Antiguo Testamento, a las imágenes que nos son presentadas en el Antiguo Testamento, porque de esta manera las describe Juan y de esta manera el pueblo se identificaba con lo que cada una de estas profecías significaba. Las descripciones de su derrota, de la derrota de estos personajes, evocan las profecías y el simbolismo del Antiguo Testamento, reforzando que el significado de todas estas cosas, hermanos, hasta acá es simbólico. Representan situaciones espirituales, no situaciones físicas, no situaciones terrenales específicas, no acontecimientos actuales, ¿verdad? Sino que representan realidades espirituales y morales, cuales el Señor va a juzgar a los moradores de la tierra. En conclusión, no se alegre porque todavía nos falta ver el pasaje de hoy. Esta solamente es un análisis para poder asociar las trompetas con las copas y que entendamos a dónde estamos. Entonces, en conclusión, las trompetas y las copas muestran el juicio progresivo de Dios, mientras que las trompetas son una vista previa del castigo de Dios. Las copas representan la descripción detallada del juicio final sobre los gentiles. Las trompetas son como el thumbnail, diríamos, ¿verdad? Cuando uno se va a ver una lista de reproducción en YouTube, uno puede ver que cada mensaje, cada video viene con un cuadrito de vista previa, una miniatura, ¿verdad? Entonces, eso hacen las trompetas. Son las miniaturas que nos permiten o que nos apuntan hacia un cuadro más grande. Cuando abrimos ese cuadro más grande, entonces vemos lo que nos presenta el juicio de las copas. Apocalipsis utiliza un enfoque no lineal para transmitir su mensaje central, que es la victoria definitiva de Dios sobre el mal, representado por el dragón, la bestia, por el falso profeta y Babilonia. Estos son los agentes del mal que van a ser vencidos. Entonces, en todo esto tenemos que recordar que Apocalipsis no nos está presentando un plan detallado, cronológico, lineal de cómo se van a dar los eventos, sino que Juan describe cómo está viendo las cosas una primero de la otra, pero no representan acciones secuenciales, acciones cronológicas, sino que son los juicios de Dios como los va a llevar a cabo en la tierra. Entonces ahora sí, vamos a pasar a nuestra lección, que es el versículo 1. La buena noticia es que solamente es un versículo, solamente es un versículo, ¿verdad?
Después de haber hecho esta relación y este análisis de las similitudes, las diferencias, el paralelismo entre la trompeta y las copas, vamos a ver, vamos a entrar ahora al primer versículo del capítulo 16, que es la orden de Dios para ejecutar los juicios de las copas. Como siempre, comenzamos leyendo el verso número 1. Ludwig, si me puedes ayudar a leer. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, vamos a dividir ese versículo en dos partes. Hoy, la parte donde comienzan los actores a, a tomar su lugar, y la segunda es la acción que ellos van a ejecutar. Entonces, comencemos con la primera, la orden divina. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles. Entonces, de entrada, aquí vemos que hay dos elementos que actúan en este versículo. ¿Cuáles son? A ver si alguien me lo puede detectar. Lo que se escuchó. Y una orden a los 7 ángeles. ¿Cuáles son los otros agentes? Los 7 ángeles. Entonces, esos son los dos actores que tenemos aquí en este pasaje, ¿verdad? En primer lugar, la gran voz. ¿Quién es esa gran voz? Esa gran voz es de Dios, quien habla desde su templo celestial. Apocalipsis 15, el 5 al 8, se nos vuelve a mostrar el templo. También esta representación la escuchamos nosotros o la vemos nuevamente en Isaías 66, 6. Este es un pasaje eh, bien curioso, bien interesante, porque si lo vemos de corrido de Isaías 6, 6, 6, Isaías 66, 6 dice esto, hermano Emilio, si me ayudas a leer. Voz del alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Entonces vemos como la voz de Jehová está ejecutando un juicio. Entonces nos ayuda a entender que esta voz que se escucha acá en este templo celestial es la voz de Dios. Además nos dice el pasaje que está saliendo del templo y es el que da la orden de ejecutar estos juicios. Entonces no puede ser otro más que Dios. Y luego tenemos los 7 ángeles que representan los ejecutores del juicio divino. Estos ángeles, vemos, no actúan por cuenta propia, sino que por mandato expreso de Dios. Es hasta que la gran voz sale del templo y ordena algo que estos ángeles van y hacen. Mientras tanto, ellos no se mueven y no hacen. Entonces, esos son los dos grandes agentes que vamos a pasar. Luego, la acción o la orden que se les da es derramar la ira de Dios. Sí, estos ángeles ejecutores se les ordena derramar la ira de Dios. En el Antiguo Testamento, este término derramar la ira de Dios se utilizaba para traer juicio sobre los transgresores del pacto y sobre los perseguidores del pueblo de Dios. Es decir, para aquellos que quebrantaban las leyes del Señor y para los que perseguían al pueblo de Dios. Todos ellos eran acreedores de la ira de Dios, de que Dios derramara su ira sobre ellos. Algunos textos de prueba que nos muestran esto son primeramente Ezequiel 14, 19. Emanuel, si puede ayudarme a leer. O si envían pestilencia sobre esa tierra y derramar el día sobre ella sangre para cortar de ella hombres y bestias. Y vemos entonces el Señor derramando su ira sobre una nación corrupta y desobediente para cortar de ella, dice, a los hombres y a las bestias. Tenemos también Jeremías 10:25, Nicolás. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y le han asolado.
Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. ¿Por qué? Porque persiguieron a tu pueblo. Se comieron a Jacob. Es una representación de Israel. Lo devoraron, lo han consumido y han asolado su hogar. Entonces, el profeta está pidiendo a Dios que derrame su enojo, que derrame su ira sobre los pueblos que no lo conocen y sobre las naciones que no invocan su nombre. Tenemos también el Salmo 69:24. Hermana Emily, si puede leer ahí. Sobre ellos tu ira y el furor del tu enojo los alcanza. Sí, un salmo imprecatorio, ¿verdad? El salmista hablando, pidiéndole a Dios que derrame su ira sobre sus enemigos, que derrame el furor de su enojo para que los alcance. Tenemos Sofonías 3:8, hermana Carlota, si me ayuda a leer. Esperando, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, dar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mis celos será consumido toda la tierra. Sí, entonces vemos en estos pasajes que ese lenguaje de derramar la ira es un sinónimo de que el Señor va a traer juicio sobre los transgresores del pacto y sobre los perseguidores de su pueblo. De manera que cuando se le dice a los ángeles que derramen la ira de Dios, se está refiriendo a eso, a que Dios va a traer su juicio sobre las naciones que han violado su pacto y sobre los que persiguen a su pueblo. Tenemos que recordar que el simbolismo que hay detrás de estas copas, ¿verdad? No es un derramamiento literal, no es que va a venir un ángel y va a derramar una copa y vamos a ver el chorrito caer en la tierra o caer en otro lugar, no, esto es un simbolismo, ¿verdad? Lo que evoca ese lenguaje es lo que está detrás de todo eso, que es el juicio de Dios, no un derramamiento literal. Las copas representan el juicio divino sobre la tierra, no representan acontecimientos concretos. Se relaciona como la ejecución de la justicia desde el cielo, ¿verdad? Dios ministrando esta justicia a través de estos ángeles ejecutores. Cada plaga de las copas confirma una comprensión figurativa. No se trata de eventos físicos, sino de un juicio espiritual y moral. Conocer y saber esto, mis hermanos, nos va a librar a nosotros de la terrible esclavitud de tener que estar viendo todas estas cosas en los acontecimientos actuales. En el 2010, recuerdo que muchas personas decían, ese es el cumplimiento de las copas, porque las aguas se han convertido en sangre. Y es el derrame petrolero, la plataforma Deepwater Horizon, en el Golfo, ahora de América, y muchos sensacionalistas, muchos que se dan a esas interpretaciones alocadas, decían, este es el cumplimiento de esta profecía, este es el cumplimiento de la copa que envenena las fuentes de agua. Y realmente eso no tiene absolutamente nada que ver. Es un derrame petrolero a causa de la información y la inactividad de una compañía petrolera. No representa el juicio de Dios, es mucho más grande que un simple evento desafortunado. Entonces estas copas no son copas literales, no es un derramamiento literal, representan el juicio de Dios sobre la tierra por una maldad específica. Sí, no se trata de eventos físicos, sino de un juicio espiritual. ¿Cuál es el propósito del mensaje para la iglesia? Y aquí con esto ya terminamos. Vamos a hacer la misma pregunta que hacemos todas las veces, pero de una manera diferente. ¿Cuál es el propósito de este mensaje para la iglesia? ¿Para qué lo dejó ahí el Señor? Bueno, en primer lugar, sabemos que para mostrarnos a Cristo, toda la Escritura nos muestra a Cristo, pero también nos hace
un llamado a nosotros, nos presenta un mensaje específico a nosotros. Y por nosotros me refiero a todos los cristianos de todas las épocas. Entonces, ¿cuál es el propósito para Dios haber dejado este mensaje aquí para la iglesia? Bueno, en primer lugar, que conozcamos que Dios es santo y justo y que Él va a juzgar la maldad y que Él la va a juzgar con justicia. Por muy terribles que sean estos juicios, evidencian la justicia perfecta de Dios al darle al malvado lo que merece. ¿Sí? Y al darnos a nosotros, por medio de la obra perfecta en Cristo, su gracia y su misericordia, que no merecíamos, sino que merecíamos esos juicios, pero por su gracia y su misericordia hemos tenido el perdón y la reconciliación en Él. Entonces, el propósito de este mensaje es presentarnos a Dios como el juez santo y justo. También hacernos saber que su juicio es inminente. Su juicio es inminente. No hay nada que vaya a detener su juicio. Él ya tiene un día predeterminado donde va a juzgar la maldad de los impíos, va a juzgar a este mundo y todo aquel culpable lo va a destruir y lo va a enviar al lugar de tormento juntamente con el dragón, la bestia y con el falso profeta. Ese juicio es inminente. Luego, su victoria es total. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó. Si Cristo ya resucitó, si ese es el mensaje que nosotros creemos y ese es el mensaje que nosotros predicamos, esto es verdad. Cristo ya resucitó. Entonces, por cuanto Él ya resucitó, Él va a regresar. Y en su regreso va a juzgar a los vivos y a los muertos, va a juzgar a los culpables y va a traer su juicio. Y entonces eso nadie lo puede tener. Su victoria es total porque Él ya venció una vez. Va a vencer otra vez. Va a aniquilar de una vez y para siempre a todos sus enemigos. Entonces, si esto es cierto, Dios es santo y justo, que Él castiga la maldad, Él castiga a los malos, que Él le da lo que merece, que su juicio es inminente, nadie lo puede parar, se va a llevar a cabo y que su victoria es total, es decir, que Él va a aniquilar con el resplandor de su venida al hombre de maldad, dice Tesalonicenses. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Dónde estás tú en relación con ese juicio? ¿Esto es verdad? Dios es santo y justo, va a castigar la maldad, su juicio es inminente y su victoria es total. Pero ¿dónde estamos nosotros en relación con ese juicio? ¿Estamos del lado de los que vencemos o estamos del lado de los que vamos a ser juzgados y destruidos, enviados al lago de fuego para un tormento permanente? ¿En qué lado estamos nosotros? ¿Estás confiando en Cristo o estás confiando en tus propias fuerzas para salvarte? Mis hermanos, esto debería hacernos reflexionar a nosotros en esta noche. Que si estos juicios vienen, si estos juicios son terribles, si estos juicios están destinados a manifestar la santidad y la justicia de Dios, yo debo preguntarme si yo estoy del lado de Cristo, con los que se van a ir con Cristo, con los que van a vivir con Cristo eternamente, o si estoy del lado de los que van a ser destruidos con el dragón, con la bestia, con el falso profeta, y van a ser condenados y torturados eternamente. Si nuestra realidad es la segunda, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día para confiar en Cristo. Hoy es el día en el que tú puedes poner tu fe en Cristo para salvarte y para ser parte de aquellos que van a estar con Él, que reinarán con Él y que vivirán con Él para siempre. Solo tienes que poner tu fe en Él, arrepentirte de tus pecados y pedirle que tenga misericordia de ti para que puedas estar tú donde Él está. Dios ha prometido que aquellos que confían en Él
no van a morir, sino que van a vivir eternamente con Él. Así que, si el juicio fuera esta noche, ninguno de nosotros tiene excusa para no haber confiado en Cristo. Y si cualquiera de nosotros se perdiera esta noche, Dios sería glorificado al aplicar su justicia perfecta en matar a un pecador impenitente al infierno. Entonces, mi hermano, si esas palabras golpean fuerte en sus corazones, atiendan ahora la voz del Señor. No cierren sus oídos, no cierren sus corazones, escuchen este mensaje, vuélvanse a Dios, crean en Él, depositen su fe en Él para poder vivir eternamente para siempre. Amén y amén. En nuestro próximo estudio vamos a ver las primeras 5 copas contenidas en los versículos del 2 al 11. Por hoy vamos a terminar hasta acá y vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Si me ayuda, hermano Mauro, a orar. Sí, Dios, nosotros Dios el que se me razones, Dios el que todo lo que hemos escuchado, Señor Dios, vamos, Dios, estar a ti, Padre, y estar de ese lado, Señor Dios, buscar estar en intimidad. Llamo al arrepentimiento, Señor Dios, que necesiten, Señor Dios, que ayúdanos, Señor Dios, a nosotros. Llévanos con bien a casa, Señor Dios, bendice a los hermanos que nos escucharon, Padre. Pedimos, Señor Dios, que bendiga a cada uno de nosotros. Todo lo que pedimos. Amén.